Ok, por ahora vamos a analizar el último problema de este grupo 3, aunque tenemos un problema adicional, igual que en los otros paquetes de problemas hemos dejado algunos por ahí. Vamos a analizar este último. Se trata de un pilote que es un recurso de cimentación y otros usos puede tener para soportar los pesos de las estructuras cuando la simple transmisión por esfuerzos de aplastamiento de la cimentación contra el suelo no es suficiente. Se recurre a pilotes. Este es un pilote que trabaja por fricción, es decir, la fuerza que el suelo ejerce para evitar que el pilote se hunda es la que mantiene, pues la que le da la efectividad al sistema del pilote. Esa fuerza de fricción es una fuerza definida en este enunciado como una fuerza por unidad de longitud y que varía desde 0 hasta un máximo. Esa es una fuerza externa, no es constante, entonces requiere un análisis especial para averiguar el comportamiento de esta carga. Esas son cargas externas. F es una carga externa, F minúscula es una carga externa también, fuerza de fricción. En este problema nos están pidiendo determinar el acortamiento total del pilote. Bueno, aquí hay una fuerza que comprime el pilote y la fuerza de fricción junto con esa fuerza comprimen el pilote. Entonces nos piden averiguar cuánto se acorta el pilote. Recordemos que el alargamiento o acortamiento de un elemento sometido a fuerza axial delta depende de la fuerza axial interna función fuerza axial interna entre área. ¿Okay? Entonces ninguna de estas dos fuerzas, ni la fuerza distribuida de fricción ni la fuerza F, son esta fuerza. ¿Qué hay que hacer para averiguar esta fuerza? Cortar y plantear ecuaciones de equilibrio, porque la fuerza axial es interna. Para mostrarla, para calcularla, para analizarla, requerimos aplicar el método de secciones, que es la herramienta clave de la mecánica del sólido, entre otras. De manera que vamos a hacer ese ejercicio para averiguar primero que todo la fuerza interna. Como dijimos, requiere cortes y equilibrio. Por aquí tenemos el problema. Okay. Este es el esquema que nos dieron del enunciado. Esta es un diagrama de cuerpo libre de todo el conjunto, la fuerza aplicada, la fuerza que ejerce el suelo. Esto es un diagrama de cuerpo libre. Esto no era un diagrama de cuerpo libre, porque ahí está el suelo, aunque está mostrado el efecto del suelo, es decir, es redundante entre mostrar el cuerpo que ejerce la fuerza y la fuerza propiamente. Por eso no cumple con los requisitos de un diagrama de cuerpo libre. Esto es un diagrama de cuerpo libre. Separado el cuerpo de sus vínculos y sustituido el vínculo por las acciones que ejerce sobre el cuerpo, que son la fuerza de fricción. Vamos a tomar en cuenta ese primer diagrama de cuerpo libre, porque recordemos que la ecuación de la fuerza de fricción es K por Y al cuadrado. K por Y al cuadrado. K es una constante que en este momento no es conocida, y debe ser conocida porque esta fuerza de fricción debe producir una resultante que equilibre F, y como K puede tener cualquier valor, necesitamos saber cuál valor requiere en este caso para equilibrar. Y lo tenemos, aquí tenemos el análisis.
planteamos el equilibrio en ese primer diagrama de cuerpo libre, que diría: la resultante de la fuerza de fricción es la integral desde 0 a L, es decir, la suma en toda esta longitud de la fuerza resultante de la fuerza de fricción. F es fuerza por unidad de longitud. Por longitud es fuerza, es un diferencial de fuerza. Sumados en toda la longitud, va a producir una resultante que debe ser igual que F. Aquí está planteada la ecuación de equilibrio. La integral de 0 a F de F por dy menos F igual a 0. Despejamos y nos encontramos con que se requiere un valor de K de 3F entre L al cubo para que haya equilibrio. ¿Okay? Y ya tenemos resuelto eso, ya hay equilibrio, es decir, K ya sabemos qué valor debe tener para que se cumpla el requisito. Y seguidamente entonces, recordando que la fuerza de acortamiento o de alargamiento de una barra sometida a fuerza axial es esta expresión, se obtiene mediante esta expresión vamos a calcular la fuerza. Aquí está en términos generales como P de X, pero en este caso será P de Y, ¿verdad? Y hacemos este diagrama de cuerpo libre, un corte en Y, un corte en cualquier altura Y, porque ocupamos saber cuánto vale P en función de Y, porque es una ecuación lo que ocupamos aquí. ¿Okay? Entonces cortamos ahí, planteamos el equilibrio y de nuevo decimos que la suma ahora hasta Y, no hasta L como aquí, hasta Y, porque hasta Y es donde está actuando en este diagrama de cuerpo libre, hasta Y de F por dy menos P de Y igual a 0. Entonces aquí sustituimos el valor de F, primero sustituimos el valor de K y de F. K, 3F entre L al cubo. K es 3F entre L al cubo por Y. Vamos a ver, recordemos que K era, vamos a ponerlo por aquí para que nos quede clarito. Recordemos que K era K por Y al cuadrado. Perdón, F. F era K por Y al cuadrado. ¿Okay? K por Y al cuadrado por dy. F por dy. Integrado de 0 a L menos P de Y igual a 0. Aquí pasamos P de Y al otro lado y encontramos la ecuación que nos dice P de Y. Vean que todo esto que hemos hecho hasta aquí ha sido para encontrar primero K y después P de Y. Todavía no estamos hablando de alargamiento. Debimos haber encontrado la fuerza axial interna, la función que describe la fuerza axial interna. Ahora ya la tenemos y podemos sustituir en esta expresión. Aquí le llamé delta, pero U también lo usan. Varios autores se refieren al alargamiento o acortamiento como U. Y tenemos entonces el acortamiento es igual a la función P entre el área, función área, y entre el módulo de elasticidad por dy. Y eso es lo que tenemos aquí. Y encontramos el acortamiento que hemos dejado por ahí la mención de que entre esta fuerza de fricción y P producen compresión. De manera que por aquí en la función P falta un menos que describa que P es de compresión, de acuerdo con la convención usual. Cargas negativas son de compresión y cargas positivas son de tracción. De manera que si aquí va un menos, aquí tendríamos un menos para señalar que este es un acortamiento de 1,56 por 10 a la menos 3 metros.